Aleas, ¿tiene problemas con la cámara? Huacha, ¿tiene problemas con la cámara? Profe, yo tengo problemas con la cámara, no quiere funcionar. Okay. Listo, pueden desactivar sus cámaras. El día de ayer vimos dos medidas de tendencia, dos medidas de dispersión, perdón. Vimos el rango, que representa la máxima diferencia o la máxima variación que puede existir en un grupo de datos, y vimos también la desviación media. Dijimos que el rango es igual al valor más grande menos el valor más pequeño, ¿verdad? Y eso representa la máxima variación o la máxima dispersión que existe en un grupo de datos. También vimos la desviación media, y decimos que la desviación media era igual a la sumatoria de los XI, es decir, cada dato menos el X barra menos el promedio. Y todo eso dividimos para la cantidad de datos que existía. Esa era la desviación media. ¿Ok? Sí, esa era la desviación media. Si cogíamos un grupo de datos, cogíamos cada valor, teníamos que restarlo a su promedio y colocarlo en valor absoluto. Trataba de explicar un poco que por qué hacíamos eso, ¿no? Decíamos que si yo tengo aquí, por ejemplo, las notas de los estudiantes, y aquí, perdón, aquí tengo los estudiantes, cada estudiante, y aquí tengo sus notas, ¿no es cierto? Yo tengo por aquí un estudiante, aquí tengo otro estudiante, así, así. Tengo las notas de los estudiantes, diferentes estudiantes, y digo, esas son las notas graficadas de los estudiantes, ¿no? Cada estudiante tiene una nota en particular. Cuando yo calculo el promedio, básicamente lo que hago es eso, ¿sí? Y a esta línea le denomino el promedio, mu, o también X barra, en el caso que estemos tratando de una muestra, ¿sí? Entonces, vamos poniéndole X barra, ¿ok? Entonces, Profe, la línea representa X disculpe que le barra. interrumpe. Es que mi amiga Nicole está para que lo acepte. Se salió porque no le escuchaba bien y otra vez decidió ingresar. No tengo a nadie en sala de espera. Ok, gracias. Entonces tengo la línea que representa el X barra o el promedio de notas, y cuando hablamos de la fórmula, cuando dice XI menos X barra en valor absoluto, lo que está diciendo es calculando estas diferencias. ¿Sí? Supongamos que aquí tengo más valores, supongamos que aquí tengo más valores, supongamos, lo que está haciendo es calculando esas diferencias. ¿Sí? Decíamos aquí hay diferencias, y resulta que
cuando tengo notas que están por encima del promedio, ¿sí? Estas de aquí, ese resultado, esta diferencia me va a dar positiva. Entonces no necesita el valor absoluto. Pero cuando tengo diferencias que están, cuando el valor XY, este XY, es menor al promedio, en este caso de aquí, pues las diferencias van a ser negativas, ¿no? Si yo tengo que el promedio del curso es 8.2 y alguien tiene una nota de 7.5, entonces la diferencia entre su nota y el promedio me va a dar un valor negativo. ¿Sí? 7.5 menos 8.2, entonces me sale menos 0.7. Entonces sale un valor negativo. Para evitar que salgan esas diferencias negativas, porque acuérdense que la fórmula que dice, la fórmula, recuerden que la fórmula dice que es la sumatoria de xy menos x barra. Y todo eso digamos para n. Eso dice la fórmula. Entonces, si yo me quedo con estos valores negativos y me quedo con estos valores positivos, al momento de sumarse, se van a eliminar entre ellos. Por lo tanto, no sería correcto, no estaría bien que se calcule un promedio cuando se van a eliminar valores positivos y negativos. Entonces, para evitar eso, lo que sucede, lo que vamos a hacer es todos esos valores que estaban negativos pasan a ser positivos. ¿Por qué? Por el valor absoluto. Acuérdense que yo tenga valor absoluto de xy menos x barra. ¿Sí? Entonces, si este valor es que está negativo, paso a positivo, ¿qué hago? Lo subo. Esto que está negativo, lo subo. Esto que está negativo, lo subo. Esto que está negativo, lo subo. ¿Ok? De tal manera que lo que estoy haciendo con ese artificio de utilizar valor absoluto es estoy eliminando estas diferencias que son negativas y me estoy quedando solo con aquellas que son positivas. Ahora, si todas las diferencias son positivas, ¿sí se dan cuenta? Entonces, ahora sí puedo sumar estas diferencias. Ahora sí ya puedo hacer la suma de las diferencias. Y esa suma la puedo dividir para la cantidad de datos. Es solo un artificio matemático. ¿Ok? Solo un artificio matemático. Pregunto, ese artificio ustedes ya lo conocieron, no es que yo recién se los he enseñado, lo vieron en el colegio. El artificio decía que todo número negativo, cuando lo coloco con valor absoluto, se hace positivo, ¿verdad? ¿Y de qué otra forma puedo hacer positivo un valor negativo? Multiplicando por menos 1. Signos. Multiplicando por menos 1. Multiplicando por menos 1. ¿Y de qué otra forma? Sí, creo. Sí. ¿Se La ley de acuerdan? los signos. La ley de los signos. ¿Qué decía la ley de los signos? Signos iguales positivos y signos Signos distintos iguales negativos. positivos y distintos negativos. Ya. Hay un artificio que también tuvieron que haber visto cuando estaba en el colegio para transformar elementos negativos en positivos. Y hay una regla, cuando se ve potenciación, que dice, todo número negativo elevado a un exponente par se convierte en positivo. ¿Sí se acuerdan de esa regla? Todo número negativo elevado a un exponente par se hace positivo. Es decir, hay otro artificio que podemos utilizar, ¿no es cierto? Aquí tengo mi promedio. Un poquito. Tengo mi promedio. Y tengo aquí valores, ¿no? Ya. Tengo eso. Decíamos que un primer artificio para poder calcular esas diferencias era poniendo en valor absoluto las diferencias, de tal manera que estos que están en la parte inferior del promedio, que están en la parte inferior del X barra, se transforman en positivos.
Pero otro artificio es elevando al cuadrado, que es una potencia par. Entonces, si yo elevo a una potencia par, significa que lo que es positivo sigue siendo positivo, solo que es más grande, y lo que es negativo se transforma en positivo. Es decir, otro artificio que puedo utilizar para transformar las diferencias negativas en positivas es elevar todo al cuadrado. Ahora, no es que solo voy a elevar al cuadrado las diferencias negativas, ¿no? Acuérdense que el valor absoluto aquí no aplicado a todas las diferencias, no solo a las negativas. Entonces, otro artificio es elevar todo al cuadrado. ¿Qué pasa cuando elevo al cuadrado? Pues esta diferencia que es positiva va a crecer, se va por acá. Esta diferencia que estaba por aquí se va por acá, crece, ¿verdad? Se multiplica por sí mismo. Esta se va por acá. Esta que estaba negativa subió por acá. Esta que estaba positiva pasó acá. Esta que era negativa se fue por acá. Esta que era negativa subió hasta acá. Esta que es positiva se duplicó. Esta que es negativa subió. Y esta que era positiva también subió. De esa manera, elimino las diferencias negativas. Ya están todas positivas. Pero si se dan cuenta que ¿qué pasó con las diferencias? Todas crecieron, ¿sí se dan cuenta? Todas crecieron. Pero al final es un artificio que me sirve. ¿Sí? Es un artificio que me sirve. Cuando yo utilizo este artificio de calcular las diferencias y elevarlas al cuadrado, aparece una nueva medida que se llama varianza. Este símbolo, que es como una O, ¿sí? Lo vuelvo a hacer, como una O, es como que haga así, ¿no? Lo que la forma correcta de hacerlo es así. Este símbolo se llama sigma, ¿sí? Es una letra griega, sigma. Y le tengo que poner el 2 de que está elevado al cuadrado. Se lee sigma cuadrado. Sigma cuadrado representa la varianza y es otra medida de dispersión, se llama varianza. La letra se llama sigma cuadrado, ¿sí? La letra se llama sigma cuadrado. Sigma cuadrado y representa la varianza. ¿Cuál es la fórmula de la varianza? La fórmula de la varianza es la sumatoria. Cuando yo tenía la desviación media, ¿cuál era el artificio? Valor absoluto. Pero ahora voy a utilizar otro artificio. ¿Cuál es el artificio? Elevar al cuadrado. ¿Qué voy a elevar al cuadrado? Las diferencias. XY menos X barra y todo esto lo elevo al cuadrado. ¿Ok? Y eso lo divido para N mayúscula. Se va a llamar sigma cuadrado cuando haga referencia a la población. Y bueno, yo aquí me he equivocado, porque la media de la población, ¿cómo se la identifica? Con la letra mu. Pero también podemos calcular la varianza de la muestra. Yo tengo ese cuadrado, acuérdense que teníamos diferentes nomenclaturas para poblaciones y muestras. Pues cuando hablamos de la varianza de la muestra, ya no se llama sigma cuadrado, sino que se llama S cuadrado. Y ese cuadrado es igual a la sumatoria de XY menos X barra, porque X barra es la media muestral, y todo elevado al cuadrado. Pero aquí cambia, ya no se divide para N, sino para N menos 1. Sino para N menos 1. Entonces, si se dan cuenta, la varianza es la primera medida que hemos visto que la fórmula cambia cuando hacemos referencia a la población o a la muestra. Si es población, se divide para el total de datos, para N. Pero si estoy calculando para una muestra, se divide para N menos 1. ¿Sí? Se divide para N menos 1. Profesor, ¿y cómo sé cuál debo utilizar? Bueno, en la práctica, normalmente utilizamos el de la muestra. En la práctica. ¿Ok? En la práctica normalmente utilizamos el de la muestra. ¿Está claro? Y esta es nuestra primera medida, nuestra tercera medida de dispersión. Se llama varianza. Y es otra forma de calcular la dispersión en la variabilidad de los datos. ¿Qué representa la varianza? Miren que está elevado al cuadrado. ¿Qué significa? Que la varianza es una medida cuadrática. Así se denomina. La varianza es una medida cuadrática. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado. Cualquier cálculo que yo haga, su unidad de medida siempre es cuadrada. Ejemplo, tengo producción de leche. Tengo 5 valores de producción de leche. La producción de leche es que está dada en litros. Si yo calculo la varianza de esos 5 valores de producción de leche, la varianza va a estar dado en litros al cuadrado. ¿Ok?
¿ok? Litros al cuadrado. Si yo estoy midiendo pesos, ¿sí? Y tengo 5 valores de pesos, y los pesos están en kilos, entonces la varianza me va a representar kilogramos al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que es muy difícil interpretar la varianza, precisamente por ser una medida cuadrática. Entonces, normalmente, en la práctica, no interpretamos la varianza. ¿Sí? Profesor, y si no la interpretamos, ¿para qué la calculamos? Es un cálculo obligatorio. ¿Por qué? Porque de la varianza se desliga una nueva medida que se denomina desviación estándar. La letra sigma solita. Cuando yo tengo sigma solo, a esto se llama desviación estándar. ¿Sí? Se llama desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? La raíz cuadrada de la varianza. ¿Ok? ¿Qué es la desviación estándar? Es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Por qué tengo que entonces calcular la varianza? Porque al calcularle la raíz, elimino el cuadrado y ya tengo una unidad de medida, o ya tengo una variación expresada en la misma unidad de medida original. ¿Y se dan cuenta? Por eso se utiliza la desviación estándar. La desviación estándar es la medida más utilizada de dispersión. ¿Ok? Profesor, pero creo que es más fácil la desviación media. Sí, se la puede utilizar, pero en la práctica la que más se utiliza es la desviación estándar. ¿De dónde sale la desviación estándar? Obligatoriamente calculo la varianza y de ahí la raíz de esa varianza. Y yo sé que esa unidad de medida ya está en la misma unidad original de los datos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es varianza y qué es desviación estándar? La varianza es una medida cuadrática que representa la variación cuadrática de los datos con respecto a la media aritmética. Repito, la varianza es una medida de dispersión que determina la variación cuadrática de los datos con respecto a la media aritmética. ¿Qué es la desviación estándar? Es una medida de dispersión que mide la variación de los datos con respecto a la media aritmética. Ya le quito el cuadrático, ¿sí ve? Porque están en la misma unidad de medida. ¿Está claro? ¿Sí está claro? Profe, ¿puede repetir por ti? ¿Todo? No, la última. La desviación estándar. A ver, hay dos medidas adicionales de dispersión que estamos viendo. La una se llama varianza. Les digo, hay que calcularla. Profesor, está como que muy complejo porque unidades al cuadrado. Sí, es complejo, pero obligatoriamente tendremos que calcularla. No porque vayamos a interpretarla, sino que necesitamos calcularla para obtener la desviación estándar, que es la medida que normalmente interpretamos. Entonces, calculamos la varianza, ya a ese resultado le calculamos la raíz cuadrada, de tal manera que podemos obtener una variación con la misma unidad de medida original. ¿Sí? Con la misma unidad de medida original. Entonces, supongamos que tengo estos datos. Tengo una variable que se llama atenciones. ¿Sí? Cantidad de mascotas atendidas en un consultorio veterinario. Entonces tengo 18, 15, 12, 8, 10. Ya. Tengo esos datos. Con esos datos tienen 10 minutos para calcular media, mediana, desviación media, varianza y desviación estándar. Calculemos datos muestrales. Media aritmética de la muestra, mediana de la muestra, varianza de la muestra y desviación estándar de la muestra. ¿Ok? Calculen eso, por favor.
¿Aló? Sí, dígame.
¿Listo? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale La media sale La media 12.6. 12.6. La media sale 12.6. Están viendo mi pizarrón, ¿verdad? Sí. La Sí. ¿La mediana mediana cuánto La sale? mediana sale 12. 12. La mediana 12. sale 12, ya. La La desviación media, Punto 12. sale 3.12. 3.12. 3.12. La varianza, 12.64. Sale 15.8. 15.85. 15.8, porque es de la muestra, acuérdense, ¿no? Y Y la desviación estándar, sale 3.97. 3.97. 3.90. 3.97. Perfecto, esos son los valores. Esto que han Profe, hecho en la este última- momento es lo que se considera un análisis estadístico descriptivo básico. ¿Sí? Un análisis estadístico descriptivo básico. Yo lo he hecho con el Excel, ¿sí? Lo he hecho con el Excel en este momento. Y ahí están. Tengo los 5 valores, ¿sí? Tengo los 5 valores y he calculado media aritmética con la función de Excel. Acuérdense, en Excel no hay una función que sea media aritmética, pero sabemos que la media aritmética en Excel es lo que se conoce como la función promedio. ¿Sí? Función promedio. La mediana, si tiene su función propia, se llama mediana. La desviación media en Excel es la función desprom. ¿Sí? La desviación media en Excel es con la función desprom. ¿Ok? La varianza en Excel vamos a utilizar var.s, S de sample, de muestra. ¿Sí? Pues var.s vamos a utilizar para calcular la varianza de la muestra. Y la desviación estándar vamos a utilizar la función que se llama desbest.m, es decir, desviación estándar de la muestra. ¿Ok? Desviación estándar de la muestra. Yo he calculado una medida adicional, es decir, aparece la quinta medida de dispersión. ¿Cómo se llama? Se llama coeficiente de variación. ¿Sí? Se llama coeficiente de variación. ¿Para qué sirve el coeficiente de variación? Pues es otra medida de dispersión, solo que esta se mide de términos porcentuales. ¿Qué representa? Representa la variación o dispersión promedio de los datos con respecto a la media aritmética. Repito, ¿qué es el coeficiente de variación? Es la variación porcentual, porque es porcentaje, variación porcentual de los datos con respecto a la media aritmética. ¿Sí? Hay textos, por eso lo he marcado aquí con amarillo, porque es una referencia de varios textos de estadística. Hay autores que indican que si el coeficiente de variación es superior al 20%, eso representaría que los outliers o los datos aberrantes están afectando el promedio. ¿Sí? Están afectando el promedio. ¿A cuál promedio? Están afectando a la media aritmética. Acuérdense que la media aritmética siempre es nuestra primera opción, ¿verdad? Entonces, que exista un coeficiente de variación superior al 20% me indica que los outliers están afectando a la media aritmética. Siempre tengan presente eso. ¿Ok? Entonces, aparece nuestra quinta medida de dispersión. ¿Qué conclusiones debemos sacar en estos momentos? Para que se den cuenta qué tipo de análisis podemos hacer con medidas de tendencia central y dispersión. Primero, nosotros habíamos visto ya medidas de tendencia central. En la práctica, las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión son como hermanas, ¿no? Son como hermanos mellizos. Así. Tienen que andar juntos a todos lados. El uno sienta al otro, el uno necesita del otro. Es necesario, casi que obligatorio, que siempre se tenga que analizar medidas de tendencia central y medidas de dispersión en conjunto y no por separado. ¿Ok? Es decir, cuando se pida hacer un análisis descriptivo de variables cuantitativas y vayan a calcular medidas de tendencia central, nunca se olviden de las medidas de dispersión o viceversa. No es correcto solo analizar los promedios y no es correcto solo analizar las variaciones. Siempre tienen que analizarse en conjunto. Si yo analizo la media aritmética, siempre tendré que acompañar a la media aritmética con alguna medida de dispersión. Puede ser la desviación media o la desviación estándar.
¿cuáles son las medidas más utilizadas? En las de tendencia central, ¿cuál era? La media aritmética, siempre va a ser nuestra primera opción. En las medidas de dispersión, ¿cuál va a ser siempre nuestra primera opción? La desviación estándar. Y en algunos casos lo analizaremos en términos porcentuales, es decir, con el coeficiente de variación. ¿Ok? Si les estoy diciendo que la medida de dispersión más utilizada es la desviación estándar, ¿qué significa? Que obligatoriamente tengo que calcular la varianza. Aunque no la vaya a interpretar, es necesario calcularla para obtener la desviación estándar. ¿Cómo se calcula el coeficiente de variación? El coeficiente de variación es la división entre la desviación estándar y la media aritmética. Miren la celda. No es la división de la media para la desviación estándar, no. En el numerador va la desviación estándar y en el denominador va la media aritmética. ¿Ok? Entonces, la fórmula del coeficiente de variación es desviación estándar dividido para la media aritmética. Y ese resultado lo multiplicamos por 100, porque es porcentual. ¿Ok? Lo voy a escribir en la pizarra. ¿Sí? Entonces, aparece una nueva medida que se llama coeficiente de variación, y el coeficiente de variación es igual a la desviación estándar dividido para la muestra, y todo eso lo multiplico por 100. Ese es el coeficiente de variación. Ese es el coeficiente de variación muestral, pero también puedo tener el coeficiente de variación poblacional. Solo nomenclatura, ¿no? Aquí es igual. ¿Cuál es la desviación estándar de la población? Se llama letra sigma. ¿Cuál es la media aritmética de la población? Se llama mu. Y esto multiplicado por 100. Es solo nomenclatura. ¿Ok? Al final es lo mismo, ¿no? Desviación estándar dividido para la media muestral. Desviación estándar dividido para la media muestral. Ese resultado lo multiplicamos por 100 y eso me da el coeficiente de variación. ¿Qué dice la regla? O qué dicen algunos textos. Si el coeficiente de variación es mayor al 20%, esto implica que los outliers influyen en el promedio o la media aritmética. Eso me está diciendo. Si el coeficiente de variación es superior al 20%, los outliers están afectando la media aritmética. Es decir, profesor, aquí vendría la pregunta, profesor, ¿podría darse el caso de que un grupo de datos tenga outliers y no influyan en la media aritmética? Por supuesto que puede darse. Imagínense, aquí yo tengo 5 datos. ¿Sí? Yo tengo aquí 5 datos. Pero en vez de 5 datos, imagínense que yo tenga 50 datos. Más datos. ¿Sí? Voy a agregar, mira, ¿cuál es el valor extremo aquí? El valor extremo son 8 y 10. Todo está en 12. Voy a poner más valores. 12, 14, 15, 15, 13, 14, 13, 12, 15, 16, 15, 14, 15, 14 y 15. Ahí tengo. Y voy a volver a calcular todo, pero con todos los datos. Exacto. Pero no se ve su pantalla. Ah, ya, perdón. Ya. He aumentado más valores, ¿sí? Tenía los 5 primeros y he aumentado más valores. Ahora tengo 20 valores. Y lo que voy a hacer es recalcular todo en función de todos los valores, ¿no? La media aritmética ahora cambió a 13.75. La mediana ahora es 14. La desviación media, ¿sí? La desviación media es... Selecciono todo. La desviación media me sale 1.63. La varianza ahora me sale 4.83. La desviación estándar ahora me sale... Y miren cuánto me salió ahora el coeficiente de variación. 16%. Pregunto, ¿el 8 puede ser considerado un outliers? Sí, ¿no? Es un valor muy pequeño en comparación al resto, ¿no? Todos están por encima de 12. 12, 13, 14, 15, 12, 13, 14. 8 es un outliers.
Pero como tengo más datos, ¿sí? Como tengo más datos, ¿qué pasó con el coeficiente de variación? Se bajó al 16%. Es decir, puede darse el caso que tengamos outliers en un grupo de datos, pero como tengo muchos datos, o tengo una cantidad significativa de datos, la media aritmética no se ve afectada. ¿Sí? La media aritmética no se ve afectada. ¿Y quién me confirma eso? El coeficiente de variación. ¿Se dan cuenta por qué debo analizar siempre las medidas de tendencia central con una medida de dispersión? En este caso, el coeficiente de variación me dice. Yo sé que el 8 es un outlier, es un valor muy pequeño en comparación con el resto. Pero, al calcular el coeficiente de variación me dice, sí, es un outlier, pero cumple la regla de estar por debajo del 20%. Así que no te preocupes. Puedo seguir utilizando la media aritmética para estimar el promedio. ¿Está claro? Por eso es Una importante. consulta, Sí. perdón. Por ejemplo, en el ejercicio que sacó el coeficiente de variación al último, salía Ajá. creo que 39, 30 y algo por ciento. 32% salió. Sí, Ajá. en ese caso, ese ejercicio así, ¿a qué se procede? O sea, se cambia con la medida de tendencia central, ya no sería la medida aritmética. Lo que está representando es que al salir un coeficiente de variación de 32%, me está diciendo, existen outliers que están afectando la media aritmética. Y si los outliers afectan la media aritmética, ¿cuál es la mejor medida de tendencia central? La mediana. La mediana. Entonces, esa es la conclusión. Que yo ya no debo asegurar que el mejor promedio es la media aritmética. Yo tengo que asegurar que el mejor promedio es la mediana. Esa es la conclusión. Cuidado que yo no estoy diciendo que como la media aritmética, como el coeficiente de variación me sale mayor del 20%, hay que volver a calcular el coeficiente de variación, pero con la mediana. Cuidado, yo no he dicho eso. El coeficiente de variación se calcula siempre solo con la media aritmética. La fórmula dice desviación estándar para la media aritmética. No dice desviación estándar dividido para la mediana, por si acaso. ¿Ok? Sí. Me dice Salinas, ¿cómo podemos interpretar todos los datos siendo el supuesto perfecto? Yo puedo mostrar esto, ¿no es cierto? Y digo, a ver, teníamos que, si tengo atenciones, usted lo contratan de administrador de un consultorio veterinario y tiene esas atenciones. Dice, y hay un foco raro, ¿no? Un día hubieron muy pocos pacientes, 8 pacientes. Entonces, lo que te está demostrando aquí es que como el coeficiente de variación es del 16%, es menor al 20%, entonces yo digo, ¿sabe qué? Señor dueño de la veterinaria, en promedio han llegado 13.75, que lo redondeo porque no hay cantidad de pacientes con punto decimal. Entonces digo, ¿sabe qué? En promedio llegan 14 pacientes diariamente, en promedio, ¿ok? En promedio llegan 14. Pero en el caso anterior, donde solo tenía 5 valores, me salía 32% del coeficiente de variación. ¿Cuánto me salía la media aritmética y la mediana cuando tenía solo los 5 valores? La media salía 12.6 y la mediana 12. La mediana 12. 12.6 interpreto a 13 y la mediana 12, ¿ok? Porque acuérdense que estamos hablando de cantidad de atenciones. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el mejor valor que representa el promedio de atenciones de este consultorio es de 12, no es de 13. Eso es lo que tendría que afirmar. ¿Ok? Ahora, esto también lo podemos hacer con RStudio. ¿Ok? Esto también lo podemos hacer con RStudio. Entonces, yo tengo aquí los mismos valores, 18, 15, 12, 8, 10. Los tengo, los cargo. Para hacerlo rápidamente, lo he cargado un objeto vector llamado datos. Quiero calcular las medidas de tendencia central, pues ya saben, el summary de ese objeto, y ya tengo la mediana, que era 12, la media 12.6, que lo teníamos en Excel, y puedo calcular el rango. No recuerdo, y esto lo vimos ayer, no recuerdo que hay una función específica, capaz sí la hay, pero yo lo calculé manualmente. Entonces digo, el rango es el máximo menos el mínimo. ¿Ok? Calculé el rango. Lo mismo la desviación media, no digo diferencias entre el valor absoluto y calculo. ¿Ok? Pero
Pero también puedo calcular la varianza y la desviación estándar. Entonces, ¿cómo se calcula la varianza? En RStudio existe una función que se llama var. La función var del RStudio me calcula la varianza de la muestra. Acuérdense que les dije que la fórmula que más vamos a utilizar es la varianza y la desviación estándar muestral, no poblacional. La función var calcula la varianza de la muestra en RStudio. ¿Ok? Veamos aquí. Calculo la varianza de la muestra, calculo la desviación estándar de la muestra y calculo el coeficiente de variación. ¿Cómo se calcula la desviación estándar en RStudio? Con la función SD, que son siglas en inglés, Standard Deviation. ¿Sí? SD del objeto. Y de esa manera calculo la desviación estándar del objeto. ¿Sí? Con la función var calculo la varianza de la muestra y con la función SD calculo la desviación estándar de la muestra. El coeficiente de variación, ¿cómo lo calculo? Bueno, no recuerdo si hay una función específica, pero lo hice manualmente. ¿Cuál era la fórmula del coeficiente de variación? La desviación estándar dividida para la media. Entonces eso es lo que hago, ¿no? El coeficiente de variación es igual a la desviación estándar, ¿sí? Dividido para la media, y todo eso lo multipliqué por 100 y me salió 31.54, que equivale al 32%, que es lo que habíamos calculado en Excel. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Está claro? Div de rank, así puede calcular el rango. Muy bien. Gracias, Camila. Entonces, miren, si yo combino dos funciones, div y rank, me va a dar directamente el rango del grupo de datos. ¿Sí? Muy bien. ¿No hay más preguntas? ¿No hay más observaciones? Enciendan sus cámaras, por favor. Profesor, yo tengo una pregunta, pero de la media geométrica y la media ponderada. Dígame. ¿Eso también lo va a tomar en RStudio para el examen? No lo he revisado la fórmula para la media geométrica y la media ponderada. ¿Sí? Si en algún momento tienen que calcularla, usen el Excel. Hasta que yo revise en el RStudio la fórmula o la función específica que me permita calcular. Ah, ok, gracias. Enciendan sus cámaras, por favor. Profe, ¿qué va a tomar? ¿En qué va a consistir el taller mañana exactamente? ¿Hasta aquí nomás Sí, va a realizar la actividad? Hasta esta clase. exacto. Lo que hemos visto hasta el momento. ¿Listo? Miren a la cámara. Muy bien, terminamos el día de hoy, nos vemos el día de mañana. No se olviden que tienen práctica, tenemos taller el día de mañana, conéctense con anticipación para no tener problemas en no estar en algún grupo. Que tengan buenas tardes.